Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Si bien ustedes están viendo acá la mesa de sierra circular de mesa que mostré la semana pasada, esta semana lo que voy a hacer es mostrarles cómo se podría hacer un control de velocidad electrónico para poder regular la velocidad del motor de esta sierra circular. Para ello lo que vamos a hacer es medir cuáles son las revoluciones que tiene este aparato, usando este tacómetro digital con el que vamos a medir cuánto es la velocidad de giro del motor en vacío, vale decir sin estar cortando nada. Ahora, como es obvio, es difícil medir la velocidad cuando se está haciendo un corte, de manera de que solamente vamos a hacer la medición del valor de las RPM en vacío. Según la etiqueta que aparece acá en la caja, aquí dice que la velocidad máxima es de 10.000 RPM, ese debiera ser en vacío, y la velocidad a la cual se supone que tiene que funcionar es a 7.000 revoluciones por minuto. Es usando 24 voltios y 5 amperes de corriente, lo que da una potencia total de 120 watts. Bueno, como yo ya saqué los tornillos, voy a levantar la tapa, voy a sacar la hoja fuera, lo vamos a hacer con la llave, y vamos a ponerle una etiqueta metálica en la superficie de la hoja para poder medir las revoluciones con el tacómetro. Este tacómetro funciona de una forma en que uno pone una etiqueta metálica sobre la hoja, hace girar el motor y después uno dispara un rayo láser hacia esa hoja que está girando y el tacómetro devuelve el valor en RPM. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar totalmente la hoja, ahí está totalmente afuera. Vamos a pegar la etiqueta aquí encima y después vamos a hacer funcionar esto. Aquí les muestro cómo es la etiqueta, una etiqueta reflectante que tiene una parte de atrás que va con pegamento, tiene una etiqueta que uno la retira y por supuesto esto se va gastando, o sea, cada vez que uno ocupa una etiqueta ya no va a poder volver a usarla. De hecho, yo la voy a usar para medir la velocidad y después la voy a retirar porque eso podría entorpecer el funcionamiento del motor. Haciendo un zoom, pueden ver ustedes que he pegado la etiqueta aquí encima en el borde. Lo que voy a hacer ahora es energizar el motor, hacerlo funcionar y dispararle un rayo láser para ver cuál es la velocidad del motor. Ahí hicimos la medición, vamos a ver qué es lo que quedó en memoria. 3700, 4000, a ver, 5900 una medición, 3700 otra y 4996 otra medición. Bueno, eso demuestra que ni siquiera llega a las 7000 revoluciones que tendrían que haber llegado según lo que está marcado acá en la caja. Bueno, de todas maneras lo que vamos a hacer es diseñar un control de velocidad usando PWM, que vendría a ser modulación de ancho de pulso. Eso lo vamos a hacer basado en un diseño que yo hice hace tiempo atrás usando un 555 y un transistor que lo vamos a ver en detalle ahora. Bueno, como habíamos dicho, lo que vamos a hacer ahora va a ser diseñar un control de velocidad para utilizarlo con el motor que trae la mesa de sierra circular, que está hecho para 24 voltios y un máximo de 5 amperios.
Bueno, yo me voy a basar en la modificación del circuito que yo hice antes, que está en internet en mi canal, que era para hacer funcionar un motor de 12 voltios y 100 miliamperes. Obviamente que este circuito no serviría para poder hacer funcionar el motor de la sierra sin hacer alguna modificación. Pero antes de modificarlo vamos a ver cómo estaba hecho. Bueno, primero esto tenía una fuente de alimentación que usaba un transformador de 220 voltios a 12 voltios de 500 miliamperes enchufado directamente a la línea a los 220 voltios. Esto también podría haber sido enchufado a los 110 en caso de que en su país hubieran tenido 110 voltios. Obviamente el transformador habría tenido que ser hecho para 110 voltios y 12 voltios salida. Bueno, además tenía un fusible de 500 miliamperes, un puente rectificador y un condensador de 2200 microfaradios. Hasta aquí tenemos una fuente típica que se utiliza para transformar corriente alterna a corriente continua. Pero después tenía acá un regulador 7812 con el cual se regulaba el voltaje a 12 voltios. ¿Por qué eso? Porque cuando uno usa un transformador de 12 voltios y esto es rectificado y pasado por un condensador electrolítico, el voltaje sube en un factor de raíz de 2, que viene a ser 1.4. Si nosotros multiplicamos 12 por 1.4 llega aproximadamente a 14-15 voltios. De manera de que la idea era mantener los 12 voltios acá y por eso se puso un regulador 7812. Después enseguida venían unos condensadores que corresponden al 7812 para que funcione bien, que son condensador de 10 microfaradios y 100 kpf. Enseguida teníamos un LED conectado a los 12 voltios y después teníamos el circuito del PWM y al final teníamos un IRF Z44N que corresponde a un transistor que es de tipo un transistor de tipo MOSFET. Aquí vamos a ver las características. Es un transistor MOSFET de canal N. Ahora, ¿cuál es la gracia del transistor de tipo MOSFET? Que la resistencia interna que tiene cuando esto está en conducción es muy baja. En el caso del IRFZ44N es de 0.019 ohmios, de manera que la resistencia es tan baja que prácticamente es nula. De esa manera, si no hay resistencia, la disipación en calor que hay es muy poca por efecto de la resistencia interna de este transistor, lo que lo hace muy adecuado para poder manejar cargas de motores que tienen o necesitan una gran cantidad de corriente para funcionar. De manera de que ¿qué lo que hice yo? Fue pensar en lo siguiente. Bueno, la mesa trae su transformador propio, que es de 24 voltios y de corriente continua, de 5 amperios. Entonces simplemente nosotros no necesitamos esta etapa, que es de rectificación, porque ya el voltaje viene rectificado. Entonces podemos omitir esta parte. Y para eso yo hice este otro diagrama en que omití la parte del rectificador y puse un enchufe de tipo barrel, que es el que trae la mesa a la que uno puede conectar directamente los 24 voltios con 5 amperios. Pero ¿qué es lo que hice? En vez de poner acá un LM7812, lo reemplacé por un LM317, que es un regulador de voltaje universal que puede entregar entre 1,2 y 37 voltios dependiendo de la entrada que se ingrese en el circuito. Bueno,
¿Por qué no le puse un 7812? Si vamos a la hoja técnica del 7812, que la tengo aquí, se la voy a mostrar de inmediato. Aquí tengo la hoja del 7812. Bueno, el 7812 es un regulador de 12 voltios, 1 amperio, y tiene, según la hoja técnica, una entrada máxima de 19 voltios. De manera que yo no podría ingresarle los 24 voltios porque simplemente este regulador lo quemaría. No sería capaz de soportar el voltaje de entrada. Y la idea es usar un solo transformador, que es el transformador que trae la mesa. De manera que usé el LM317, que tengo la hoja técnica aquí también. Aquí lo podemos ver. Este dice que es un regulador de voltaje que puede entregar hasta 1,5 amperios y puede regular desde 1,2 hasta 37 voltios. Eso siempre que se le ingrese un voltaje máximo de 40 voltios, como se puede ver aquí en la hoja técnica. Entonces, si nosotros tenemos 24 voltios, entonces este regulador perfectamente va a soportar meter 24 voltios aquí en la entrada y sacar 12 voltios al otro lado. Ahora, para sacar 12 voltios al otro lado yo tengo que programarlo. ¿En qué sentido hay que programarlo? Bueno, el circuito, el M317, tiene varias piezas a su alrededor. Una de estas piezas es un diodo que va en contraposición, que permite protegerlo contra cortocircuito. Este otro diodo de 2 también tiene el mismo efecto. Y tiene además unos condensadores de 0.33 microfaradios y de 33 microfaradios que tienen que ir dentro del circuito, sin variación. No importa el voltaje que uno vaya a sacar, siempre tienen que ir estos condensadores. Eso se puede ver en la hoja técnica, aparecen en las ilustraciones del circuito. Bueno, yo aquí tengo una parte, aquí hay una parte solamente explicada. El manual del LM317 tiene como 14 páginas. Yo voy a mostrar solamente algunas cosas, pero si quieren verlo, yo les puedo enviar la información porque la tengo. Yo solamente imprimí las páginas que me interesaban para mostrar esto, pero obviamente que los manuales se los puedo enviar completos. Están en PDF, así ustedes me los piden y yo se los envío. Bueno, ahora, ¿cómo se logra tener 12 voltios? Bueno, uno de los valores fijos que hay dentro del circuito es esta resistencia de 150 ohmios, que la llaman R1. Y la R2 normalmente es un potenciómetro de 5 kΩ que permite modificar el voltaje desde 1.2 hasta 37 voltios si uno ingresa con 40 voltios. Ahora, si nosotros pusiéramos 24 voltios, esto podría regular desde 1,2 hasta 22 voltios, porque el voltaje de salida va a ser el de entrada menos 2 voltios. Pero a nosotros no nos interesa poner un potenciómetro aquí, sino que nos interesa tener una salida fija de 12 voltios. Y para eso se pone una resistencia de 1,3 kilos, que la calculé. Ahora, 1,3 kilos no es un valor que sea usual. En este caso se podría poner una de 1,2 kilos más 100 ohmios. Y de esa manera tenemos 1,3 kilos. Ahora obviamente hay otras combinaciones que ustedes pueden usar y que podrían lograr el mismo valor. Pero consideré que se puede hacer con una de 1,2 kilos más 100 ohmios, que es lo más sencillo. Ahora, es bueno al hacer esto comprobarlo con un tester si está dentro del valor correcto de 1,3 kilos por las tolerancias. Ustedes saben que las resistencias pueden venir marcadas y si son de un 2% el valor marcado puede ser el valor marcado más un 2% o menos un 2%. Lo ideal sería que usaran resistencias de un 1% de tolerancia. Y entonces una vez que comprueban que este valor es de 1,3 kilos, a la salida aquí les tendría que dar 12 voltios. Y eso se calcula como, porque aquí mismo en
en el manual indican que el LM317, también el 117 y el 217, que son otros circuitos, proveen una referencia de voltaje de 1.25 voltios entre la salida y los terminales de ajuste. Y ese voltaje de referencia está indicado en esta fórmula, que es V sub 0 igual a Vref, que es 1.25, por 1 más R2 partido por R1, que es lo que está reflejado acá. Este R2, que le decía yo que es un potenciómetro, normalmente es 5 kilos, y el R1 una resistencia de 150 ohmios. Bueno, si eso nosotros lo ponemos en una fórmula acá, que yo la escribí, ponemos voltaje igual, voltaje salida, igual a 1.25 por 1 más R2 partido por R1, tenemos R2 igual a 1300, que sería 1200 más 100, y R1 sería 150 ohmios. Si reemplazamos esos valores, nos da este valor, y nos queda 1300 dividido por 150. Eso es 8.66. Si sumamos el 8.66 más 1 nos da 9.66. Y si multiplicamos 1.25 por 9.66 nos da 12.08 voltios. De manera que ese es el voltaje que nosotros necesitamos. 12 voltios de salida. Y así fue como se calculó. Ahora, la fórmula aquí tiene una parte adicional que es I ajuste por R2. Pero este valor de I ajuste es tan bajo, que normalmente aquí dice que es de 100 microamperes máximo, que prácticamente esta parte de la ecuación se hace cero. Por lo tanto, queda solamente V sub 0 igual a Vref, factor de 1 más R2 partido por R1, que fue lo que yo utilicé acá. Esta es la fórmula finalmente que hay que utilizar. De manera que ahí está la explicación de por qué se puso una resistencia de 1.3 kilos. Ahora, como este circuito es el mismo que yo tenía anteriormente, el resto de las piezas se van a mantener. Yo aquí puse un condensador de 100 microfaradios, uno de 100 kpf, que también estaban acá. Esto eran parte del circuito, aunque eran parte del circuito de rectificación de este circuito integrado, no está de más ponerlo. Además aquí mantiene un LED con una resistencia de 1 kilo para que con 12 voltios pueda prender sin quemarse. Y después esta parte de aquí corresponde al regulador de velocidad, que es un generador PWM, o sea, un generador de modulación de ancho de pulso. Y enseguida acá tengo la salida a un IRFZ 44N. Ahora, ¿por qué tengo dos? Aquí no tengo uno, como era el caso anterior. Aquí teníamos uno solo. Bueno, lo que pasa es que este motor era de 12 voltios y 180 mA. El consumo, o 100 mA, ya no me acuerdo, parece que eran 180. Bueno, pero el consumo era muy bajo. En este caso necesitamos controlar 24 voltios con 5 amperes. ¿Qué pasa con el IRFZ 44N? Vamos a ver la hoja técnica igual. Aquí tengo la hoja técnica. Si nosotros multiplicamos 24 voltios por 5 amperes, que es el máximo, nos da 120 watts. Y resulta que el IRFZ 44N, según la hoja técnica, tiene una potencia de disipación total de 110 watts. De manera que con uno no sería suficiente. Este IRF es capaz de manejar hasta 49 amperes, así que por el lado de la corriente no hay problema porque son 5 amperes, permitiría de más manejar la corriente, pero en la potencia nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Lo que tenemos que hacer es poner dos reguladores IRF-Z44N en paralelo. Vale decir que los drenajes tienen que ir conectados juntos, los gates van conectados juntos y los source van conectados juntos a tierra. De esa forma
este circuito, si se fijan en el anterior, esto estaba conectado a 12 voltios, de manera que iba a la misma línea que el circuito del control de velocidad. En este caso, como el motor es de 24 voltios, tenemos que conectarlo directamente a la fuente desde la entrada. De esa forma está tomando 24 voltios y 5 amperes máximo, mientras que el circuito del control de velocidad está tomando 12 voltios desde esta línea, pero se comunican por medio de la tierra, que es común. Esta tierra es súper importante, o sea, si no estuviera esta tierra, no habría referencia de la señal de salida del 555 que va a entregar el pulso de activación del gate. Por eso es que tiene que ir así. Bueno, uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasa si yo me consigo un transistor de tipo MOS de canal N que sea de mayor potencia? Claro que es una alternativa posible. Y yo estuve buscando uno y encontré uno, de manera que modifiqué el mismo circuito que tenía. O sea, hasta acá es exactamente lo mismo que acabo de mostrarles, pero acá cambié el transistor por un IRFP064. Y eso, aquí tengo la hoja técnica también. El IRFP64, que lo tengo aquí, tiene una resistencia interna de 0.009 ohmios y el manejo del gate se hace con 10 voltios. Además, la potencia máxima que puede disipar es de 300 watts. Aquí aparece. De manera que podemos usar este mismo para poder controlar el motor. Ahora, la corriente que puede manejar es hasta 70 amperios. De manera de que este motor es de 5 amperes, así que además alcanza para manejar el motor. Bueno, esos son los valores. Aquí se puede ver un pequeño diagrama en que está conectado este transistor y aparece ahí con una señal digital de 10 voltios en la entrada para manejar esto. Así que esa sería la forma como podríamos hacer nosotros el circuito control. Ahora, otra cosa, si comparamos el primer diseño, esto tenía acá un diodo 1N4007 en contraposición, y esto era para evitar que cuando el motor empieza a parar pueda generar un voltaje inverso que pueda quemar el transistor. El 1N4007 ustedes saben que es un diodo rectificador de silicio de 1 ampere 1000 voltios. Bueno, como el motor es de 5 amperes, el que vamos a manejar ahora, tuve que cambiar acá también el diodo y poner un 10 a 10 que es capaz de soportar hasta 10 amperes con 1000 voltios. De manera que esas son todas las modificaciones que hice para poder manejar el motor. Ahora, yo este diseño no lo voy a hacer, solamente llego a la parte teórica, es para que ustedes puedan saber cómo hacerlo en caso de que quisieran hacer un control de velocidad para la mesa. Yo preferí otra opción, que es comprar un módulo hecho, que lo venden en AliExpress y que me permite manejar esto también, pero además tiene la ventaja de que trae una pantalla digital en que muestran el porcentaje del ciclo de trabajo. Como ustedes saben, el ciclo de trabajo puede ir desde 0 a 100%. 0 es cuando está totalmente apagado. El 100% es cuando está totalmente encendido. Cómo opera el PWM, me imagino que ustedes lo saben ya, y si no pueden ver un video que tengo sobre el tema. Me parece que en el mismo video en que mostré cómo hacer el control de velocidad, el primero que muestro aquí,
Si no, les voy a dejar de todas maneras el link para que puedan revisarlo. Pero esa es la idea. Como les decía, yo no voy a hacer este circuito. Simplemente era mostrarles cómo se puede diseñar, cómo se puede calcular. Y obviamente que si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Ahora tienen que tener precaución también de cuando hagan las pistas del circuito impreso, que las refuercen, porque tienen que pensar que entre el source y el drain van a circular un máximo de 5 amperios. De manera de que sería bueno que estuvieran reforzadas las líneas para manejar un máximo de 10 amperios para que las pistas no se vayan a quemar. Eso se puede hacer engrosando las pistas o bien soldándole encima un cable grueso para que pueda circular mayor corriente. Bueno, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal a la cual ustedes pueden hacer contribuciones en forma totalmente voluntaria. También les recuerdo que activen la campanilla para que les lleguen los avisos de nuevos videos. Y si les gustó, que pongan una manito arriba, a mí me sirve. Y bueno, una vez más, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video. Si no los veo antes en otro video, antes de que termine el año, les deseo un feliz año nuevo. Muchas gracias.